Hola, hola, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Esperemos que mi internet nos permita realizar nuestra clase porque está fallando. Por ahí si se pierde la conexión, no me escuchan o cualquier cosa, me lo hacen saber, por favor. ¿Sale? Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda. De lo que vimos la clase anterior sobre aforo con molinete del registro, dudas o de alguno de los ejemplos que les mandé como complemento al que nosotros resolvimos. Yo, profesor, ya no alcancé a escuchar bien cómo se sacaba la velocidad en el punto. La velocidad en el punto. Ok, por ahí les mandé, sí les di la tabla del molinete, en donde venía tiempo y revoluciones. Sí, la envió. Ok. En este caso, ustedes tienen una tabla, o tienen la tabla, que tiene el tiempo y tiene las revoluciones. Déjenme checarlo, déjenme verificar si efectivamente es así, para no confundirlos. Está al revés. Aquí tiene revoluciones y aquí tiene el tiempo. En este caso, para cómo se obtiene las revoluciones o la velocidad en el punto. En este caso, bueno, pues dentro de las columnas anteriores, que lo que es molinete nos dice revoluciones, tiene una columna que dice revoluciones, otra donde dice tiempo. En este caso, en el ejemplo que vimos, era de un ejemplo. Para la primera, dice que tiene 40 revoluciones, 40, y se tardó 61 segundos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues encontrar aquí la columna que le corresponde a 40. Y en el tiempo, donde tenemos 61, la columna de 40 y la fila de 61. Lo interceptamos y aquí nos dice que la velocidad en el punto es de 0.471, ¿sale? Y esa es la forma en cómo nosotros vamos obteniendo nuestra velocidad en el punto. Pero, ¿qué va a pasar cuando el tiempo solamente llega a 70 segundos? Y por ahí tenemos una en donde nos dice que dio 100 revoluciones en 77 segundos. Si ustedes quieren ubicar el tiempo de 77, pues simplemente ya no está graficado. ¿Por qué? Pues porque nuestra tabla solamente llega hasta 70 segundos. Entonces, para eso, en la parte inferior izquierda de la tabla, aparece una ecuación que, entre paréntesis,
entre paréntesis dice L3. Y nos dice que la velocidad va a ser igual a 0.69789 multiplicado por n más 0.01318. Este n, ¿de dónde va a salir? Pues n va a ser igual, o bueno, en el apartado de molinete viene revoluciones, viene tiempo, y viene otra columna donde dice revoluciones entre tiempo. Pues n va a ser igual a 100 entre 77. Y eso nos da un valor de, déjenme ver, de 1.299. Este valor es el que van a sustituir en n. Lo van a multiplicar por este y le van a sumar este, y de ahí sale el valor de la velocidad. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda o quedó claro esa de velocidad en el punto. No, ya todo más claro, profesor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga dudas sobre el registro del aforo con molinete? No, creo que no, ¿verdad? Bueno, pues vamos a concluir con nuestro primer dispositivo que vamos a utilizar en lo que es nuestra sección velocidad, que como ya lo habíamos mencionado en este apartado, en esta sección o en esta parte que conforma a nuestra estación de aforo, lo que nos interesa es conocer la velocidad del agua en cualquier punto, ya sea utilizando el método superficial, ya sea utilizando el de los 2, 6 u 8 décimos. Pero también por ahí les comenté que este procedimiento lo íbamos a utilizar siempre y cuando estuviera libre de maleza. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace el desarrollo cuando tiene maleza. Ahorita les voy a mandar una fotografía para que lo tengan ustedes. Ya les mandé la imagen en donde tenemos, por ahí dice que es una zanja, la cual solamente se dividió en dos fajas o en dos tramos, y que tanto en el talud como en el fondo presenta maleza. ¿Cuál es la única modificación o qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros detectemos este tipo de situaciones? Bueno, el procedimiento es similar a cuando está libre de maleza. Lo único que se va a modificar
pues es la medición de los tirantes. En este caso tenemos que colocar ya sea nuestro hilo o un pedazo de alambre, el cual va a tener que cubrir completamente el ancho del espejo del agua. Aquí vamos a seguir utilizando que la profundidad no debe de ser mayor a 1 metro ni la velocidad superior a 1 metro por segundo, porque seguimos utilizando el método de vadeo. Cuando está libre de maleza, y eso lo voy a poner con negro, empezábamos a colocar marcas al inicio y al final del espejo del agua, en donde se intersectaba el espejo del agua con las paredes de nuestro cauce o de nuestra regadera. Eso es cuando está libre de maleza. Cuando presenta maleza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la única variación que va a haber es de que en lugar de que lo marquemos al inicio y al final de donde llega el espejo del agua, lo vamos a empezar a marcar a donde empieza a quedar libre no de maleza, como lo vemos en la imagen que les acabo de enviar. En este caso, si ustedes lo ven, por ahí dice que el punto A, B y C no empiezan exactamente en la intersección, sino están dentro de lo que es nuestro cauce. Y pues ya a esta le corresponde la letra A, al centro le corresponde la letra B y al final del tramo le corresponde la letra C. En donde fue la C, ahora es el A la mitad es el B, y en donde termina o que queda libre de maleza es el punto C. ¿Sale? Esa es la única variación que vamos a tener cuando tiene maleza y está libre de maleza. ¿Sale? La otra. Cuando nosotros medíamos los tirantes, pues lo colocábamos hasta el fondo de nuestro cauce para medir el tirante. Ahora los tirantes, cuando presente maleza, se van a medir ya no hasta el fondo, sino hasta donde empieza nuestra maleza, tanto en el punto A, como en el punto B, como en el punto C. Ya no se van a introducir completamente hasta el fondo, sino donde quede libre de maleza. ¿Esto por qué se realiza? Bueno, pues porque ustedes ya vieron por ahí en su materia de hidráulica que las partículas del agua empiezan a tener fricción con las paredes, tanto del conducto y en este caso con la vegetación, y se considera, o en este caso nosotros consideramos que la velocidad que tiene el agua cuando va por el medio de la vegetación se considera despreciable, ¿sale? Entonces, esto es la forma que nosotros vamos a considerar o el procedimiento que nosotros vamos a utilizar para medir tanto las fajas en las cuales dividimos nuestra sección transversal como en la medición de nuestros tirantes. Ese es lo único que se modifica o la única variación que hay cuando tiene maleza y cuando no tiene maleza. De ahí todo el procedimiento, el cálculo del registro con molinete sigue siendo el mismo. ¿Sale? ¿Dudas? Ninguna, profesor. Ok. Y es más, de hecho, ustedes por ahí en la imagen, pues nos manejan que del ancho de la primera faja es de 85 centímetros y lo que está libre de maleza nos dice que es 70 centímetros. ¿Sale? Entonces nosotros nos vamos a quedar
Entonces nos quedaríamos con la de 70 centímetros. Al igual en la segunda faja, empieza con 80 centímetros y completamente mide, bueno, dejen que pase el del... La primera medición nos dice que tiene un ancho de 80 centímetros y abajo dice 1 metro, pero esos 20 centímetros que hay de variación, pues están cubiertos por maleza, o es el espesor que tiene nuestra maleza. Entonces no vamos a considerar la de 1 metro, sino la de 80 centímetros. ¿Sale? Entonces, no hay dudas de cuál sería el procedimiento cuando tiene maleza en la medición tanto de los tirantes como del ancho de las fajas. ¿No hay? No, profesor, ninguna duda. Ok. Cuando nosotros utilizamos el método de vadeo, ¿o cuál es la esencia de la utilización de este método? Bueno, pues de que todo se mida de forma vertical, o la medición o la toma de la lectura de la velocidad se haga de forma vertical. Cuando utilizamos el método de vadeo, pues no hay duda, a menos de que nosotros inclinemos el molinete, es como no tendríamos una medición de forma vertical, ¿sale? Pero en este caso, aquí para la situación que nosotros tenemos, pues no es complicado cuando utilizamos alguno de las otras estructuras de aforo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay una seguridad, aunque utilicemos el molinete grande, el cual trae un contrapeso o un torpedo, que nos va a garantizar, entre comillas, que nuestro molinete va a quedar vertical, pues sí hay una pequeña desplazamiento de esa vertical, ¿sale? Cuando utilizamos el método de vadeo, no, porque nosotros lo tenemos exactamente enfrente de nosotros, nuestro molinete. Cuando utilizamos las otras estructuras, tanto del bote, del cable o canastilla, la del puente, pues tenemos que estar soltando nuestro molinete por medio de una cuerda a través, a pesar de que tiene el torpedo y el contrapeso, sí existe un desplazamiento de nuestra vertical. Y ahorita vamos a ver cómo es que nosotros vamos a compensar ese desplazamiento de nuestra vertical. Y para eso les voy a mandar una fotografía de el esquema para que ustedes lo tengan más claro. Ya les mandé 2 fotografías en donde en la primera aparece el esquema del desplazamiento de nuestra vertical. En donde por acá
que sería el punto A, tenemos, vamos a considerar que este es un puente. Por acá llega lo que es el espejo del agua y por acá en el fondo es el fondo de nuestro cauce. Se supone que para hacer la medición de nuestra velocidad tendría que estar completamente vertical, lo cual no se logra. Existe un desplazamiento de esta vertical de un ángulo X, en donde, bueno, pues tenemos, que por aquí tenemos la letra B, aquí tenemos la letra D, aquí tenemos la letra C y por acá tenemos la letra F, en donde, bueno, pues aquí está colocado nuestro molinete. Ahí por acá tenemos la letra E. Y en la parte de abajo dice cuadro 2, factor K de corrección por desviación de nuestra vertical. Vienen valores angulares del desplazamiento de nuestra vertical, que empieza de 10 y se va de 2 en 2 hasta 36 grados. Si ese ángulo de desplazamiento de nuestra vertical se encuentra o es menor a 10 grados, se va a considerar despreciable. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que lo vamos a considerar como si lo estuviésemos midiendo completamente vertical nuestra velocidad, que no existe desplazamiento. Pero si se encuentran los valores entre 10 y 36 grados de desplazamiento de nuestra vertical, bueno, pues sí le vamos a tener que aplicar un factor de corrección K, que de hecho en la primera columna vienen los ángulos de desplazamiento, en la segunda columna vienen los factores de corrección y en la tercera viene el valor de la secante del ángulo de desplazamiento, ¿sale? Y bueno, ¿qué pasa si se encuentra por arriba de los 36 grados? Bueno, pues se va a considerar, o a lo mejor por la velocidad que lleva nuestra agua, supera los 36 grados de desplazamiento. Pues si pasa esta situación que supere los 36 grados de desplazamiento, pues vamos a tener que, no se va a poder hacer la medición de la velocidad porque ya el rango de desplazamiento ya está fuera de los rangos permisibles, ¿sale? Y pues una de dos, o tendremos que dejar que la velocidad del agua disminuya o regresar en otro momento a hacer nuestro aforo, ¿sale? Entonces, para poder utilizar o hacer la corrección por desplazamiento de la vertical, nuestros ángulos de desplazamiento deben de andar en el rango de los 10 hasta los 36 grados de desplazamiento. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Ok. En la segunda fotografía que les envié, pues viene la metodología que tendremos que seguir para hacer la corrección de la vertical. El registro ahora no se calcula de la misma manera. Lo único que vamos a modificar, como cuando vimos cuando tenía maleza, es la profundidad en nuestro registro con molinete. En nuestro registro sigue siendo el mismo. Lo único que vamos a modificar es en el apartado de molinete
en profundidad de observación y en el apartado de profundidad. La profundidad que vamos a colocar en nuestro registro no es la que se toma considerando el desplazamiento de la vertical, sino vamos a tener que hacer nuestra corrección de nuestro desplazamiento para poder saber cuál es la profundidad real que tiene nuestro o el tirante que tiene nuestro cauce, ¿sale? Y bueno, dentro del procedimiento o la metodología para realizar la corrección por desviación de la vertical, nos dice que primero en campo nosotros tenemos que medir la distancia vertical AB. Sería esta distancia que tenemos de donde va a estar nuestra estructura y el espejo del agua, que en este caso, cuando utilizamos un puente, pues ustedes han observado que siempre de donde está el espejo del agua hay una distancia considerable hasta donde empieza la parte baja de nuestra estructura. Esta distancia se le considera como un margen de seguridad que después de haber hecho un estudio hidrológico nosotros sabemos hasta dónde es el nivel máximo de agua que ha circulado a través de nuestro cauce. Y todavía a eso pues le agregamos un pedazo más para asegurarnos que cuando se presenta alguna avenida extraordinaria, algún crecimiento de nuestro cauce que a lo mejor nunca se había presentado, pues nuestra estructura no vaya a sufrir algún daño, como como se ha visto en las noticias en esta época que acaba de pasar de lluvias, pues que los cauces subían demasiado su nivel y que en algunas ocasiones nuestra estructura sufría algún daño, ¿sale? En este caso, esa es la distancia que tenemos que medir nosotros en campo, la distancia que hay entre la estructura, en la parte baja de la estructura, y nuestro espejo del agua. Después nos dice el número 2, dice sumergir la sonda hasta que el escandallo o el contrapeso toque el fondo y medir la distancia a F. Vamos a soltar nuestro molinete desde nuestra estructura y hasta donde llegue el molinete al fondo, pues esta cuerda, o que en la mayoría de las ocasiones son cadenas, están graduadas, tienen por ahí etiquetas que nos van indicando la distancia que hay desde la parte baja del contrapeso del escandallo hasta la parte final de nuestra cadena, que por lo regular van marcadas a cada metro o a cada medio metro. Bueno, pues con eso nosotros vamos a medir esta distancia que hay desde nuestro puente o nuestra estructura hasta el fondo de nuestra cauce. Obviamente, pues ya con el efecto del desplazamiento de nuestra vertical. Después, calcular la longitud superficial del cable AE. Vamos a considerar ya ahora la distancia que hay desde nuestra estructura hasta la parte superior del espejo del agua, ya considerada con nuestro desplazamiento de nuestra vertical, ¿sale? Y después obtener la longitud sumergida del cable. Bueno, pues ahora vamos a obtener la distancia que hay o el tirante que tiene nuestra agua ya con el desplazamiento de nuestra vertical. Y por último, calcular la profundidad real como si se estuviera midiendo o que el agua estuviera en reposo, en donde pues vamos a compensar ese desplazamiento como si lo estuviéramos midiendo de forma vertical. Vamos a hacer un ejemplo de esto para que quede claro cuál sería el procedimiento de
cálculo para obtener nuestra corrección de nuestra vertical y que con esto utilicemos nuestra tabla de los factores de corrección, ¿sale? Entonces vamos a escribir ejemplo de desplazamiento de vertical. Dice, si la longitud total del cable es de 10.8 metros, estamos hablando que la distancia total sería la AF, es de 10.8 metros, coma, la longitud vertical sin sumergir, que sería la distancia AB, es de 2.5 metros. Y el ángulo con respecto a la vertical, que en este caso es de 24 grados, encontrar la profundidad real BC. Entonces, ahí tenemos nuestros datos, tenemos ya el esquema y, bueno, pues, de acuerdo a la metodología que nos indican para hacer nuestra corrección de nuestra vertical, nos dice que primero debemos de medir la distancia vertical AB. Ya la tenemos. Después, la profundidad, sumergir la sonda hasta que el escandallo toque el fondo y medir la AF. Ya lo tenemos. Entonces, pasamos a calcular la longitud superficial del cable AE con nuestra siguiente ecuación. Sería la distancia AB multiplicada por la secante del ángulo. En este caso, la distancia AB, pues sabemos que es de 2.5 metros. La secante del ángulo, pues ya la tenemos calculada en la tabla anterior. Nada más es cosa de encontrar el valor de 24 grados y hacer la intersección con la columna de la secante, que en este caso nos dice que es de 1. Multiplicado por 1.0946. Si en caso de que ustedes quieran ver de dónde sale ese 1.0946, pues ya saben cómo se calcula la secante. Pues nada más lo único que tienen que hacer es sustituir el valor de 24 grados, encontrar la secante del valor de 24 grados. Entonces el seno es la secante de ese valor y lo van a encontrar que es de 1.0946. ¿Sale? Y esto nos da un valor de 2.7. metros. Y ya tenemos, de acuerdo a la metodología, el punto número 3. Pasamos al punto número 4. Dice, obtener la longitud sumergida del cable, que sería la EF, que no es otra cosa más que la distancia AF menos la que acabamos de calcular, la AE. Nosotros sabíamos que todo el cable mide 10.8 metros. La distancia que hay entre la estructura y el espejo del agua, que es la que acabamos de calcular, son 2.7 metros. Entonces la distancia EF es igual a 8.1 metros. Entonces,
La profundidad que tiene o el tirante que tiene nuestro cauce, ya con el efecto del desplazamiento de la vertical, es de 8.1 metros. Pero lo que nosotros queremos determinar es aplicándole el factor de corrección por el desplazamiento de nuestra vertical para encontrar la profundidad o el tirante real que tiene nuestro cauce, que es el valor que nosotros necesitamos registrar en nuestro apartado de sondeos. ¿Vale? Y para esto vamos a utilizar nuestro último paso de nuestra metodología, que dice calcular la profundidad real. Bueno, lo voy a poner de este lado. De C, que va a ser igual a 1 menos K, que es el factor de corrección, multiplicado por la distancia EF, que es la que acabamos de obtener. Entonces, 1 menos el factor de corrección K, pues es el que le corresponde a la fila de 24 grados, que es de 0.0296 multiplicado por la distancia de 8.1 metros. Y esto nos da un valor de 7.9 metros. Que este 7.9 pues es la profundidad real, perdón, que tiene nuestro cauce, no los 8.1. Entonces, el que vamos a registrar nosotros en nuestro registro de molinete es el de 7.9. ¿Sale? ¿Dudas? El valor de 1 menos K es constante, ¿verdad? No. El valor de 1 menos K va a depender, o depende, mejor dicho, del ángulo de desplazamiento, que si ustedes ven en la tabla anterior, empieza a partir de 0.005 y llega hasta 0.0698. Va a depender del ángulo de desplazamiento. Entonces, ¿qué datos, si en caso de que hubiera o que apareciera una corrección de la vertical en el examen? Pues necesitan la distancia AF, AB y el ángulo de desplazamiento. Si en caso de que no les diera el valor del ángulo de desplazamiento, pues simplemente no lo podrían ustedes calcular porque el valor de K depende del ángulo de desplazamiento. Simplemente desde aquí, desde el primer paso, desde el tercero, pues ya no podríamos continuar porque necesitamos conocer el ángulo de desplazamiento de nuestra vertical. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? No, profesor. ¿Todo claro? Sí, profe. Todo claro, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, pues prácticamente con esto nosotros terminamos con nuestro primer dispositivo para determinar la velocidad del agua en nuestra sección velocidad. ¿Sale? Nos hace falta ver
nos hace falta ver el otro método, que sería el método del flotador, que serían los dos métodos más usuales. No son los únicos, pero sí los más usuales para determinar la velocidad, o los que utilizamos, mejor dicho, en el apartado de sección velocidad de nuestra estructura de aforo o de nuestra estación de aforo. ¿Sale? Hay más, pero bueno, los más comunes son el del molinete y el del flotador. ¿Sale? Entonces, pues nuestra segunda evaluación está contemplada por ahí de noviembre, la segunda semana de noviembre. Pues todavía tenemos tiempo suficiente para ir recabando material para nuestro examen. Entonces, para la segunda evaluación, ¿qué es lo que viene? Molinete. Dentro del apartado de molinete, pues puede venir, o viene, mejor dicho, un registro con molinete, puede aparecer corrección de verticales, pueden aparecer cuando tiene maleza, para que ustedes calculen todo tu registro y obtengan el gasto, el gasto que está circulando a través de nuestro cauce utilizando el método del molinete. Nuestra siguiente clase vamos a ver el método del flotador y vamos a iniciar con nuestra segunda parte que conforma a nuestra estación de aforo, que sería nuestra sección control, en donde pues ya vamos a hacer uso de algunos dispositivos hidráulicos, en este caso vertedores, para controlar el paso del agua a través de estos dispositivos. ¿Sale? Entonces, si no tienen dudas, bueno, pues la dejamos hasta aquí, porque ya no me va a dar tiempo de ver completo el del flotador. ¿Sale? Entonces nos veríamos el próximo martes. El jueves. El próximo jueves para terminar el apartado de sección velocidad. ¿Sale? Sí, profesor. Sí, profe, gracias. Órale, pues entonces ahí nos vemos. Dale, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.